Ahora sí. Ok, amigos, bienvenidos de vuelta. Una semana más de Conlang Game, de lingüística, de conversación con amigos. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Super. Ok, en esta ocasión solo está conmigo Rafael. Rafael, Buenas tardes. Es posible perfecto. que venga Jordi más tarde. Por Es supuesto, posible. sí, sí. Así es. Así es, así es. Sí, es muy posible, altamente posible. Ok, entonces, bueno, nada. Eh, Veo que tenemos tres personas viendo por el momento. Pues, cualquier duda que tengan, siéntanse libres de preguntar por el chat, cualquier cosa. Este es un canal educativo, a fin de cuentas, y estamos abiertos a cualquier duda que tengan. El día de hoy vamos a continuar en donde nos quedamos la otra vez. La semana pasada hablamos un poco de cosas bien generales, bien básicas de lo que se hace en esto de la creación de lenguas. Presentamos la idea de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a transformar el español hasta el punto en el que ya no sea reconocible como español. Entonces ahí vamos a ir probando. Entonces lo primero que hicimos fue ver cuáles son las tendencias de cambio que tiene el español en este momento acá en Chile, porque estamos usando español chileno como base. Y ahora vamos a empezar a explotar eh, algunas de esas avenidas de cambio. Y vamos a ver, capaz algunas de estas palabras ya empiecen a sonar como algo completamente distinto el día de hoy. ¿No crees, Rafa? Vamos a ver. ¿Qué nos acaba de hacer hoy exactamente? Excelente pregunta, Rafa. Lo que vamos a hacer el día de hoy son dos cosas en particular. Vamos a hablar de una de las cosas que nos quedó más o menos pendientes la última vez, que es ¿qué hacemos con las heces? Ya decidimos que las heces no tienen ningún futuro en el español, casi todas las heces. Y además vimos que en el video que mostramos de la caperucita roja, incluso muchos de nuestros sonidos que representamos en escritura con B, D y G, lo más probable es que también desaparezcan pronto. Entonces, ¿qué hace un idioma cuando pierde tantos sonidos entre medio? ¿Qué sucederá? Ahí tenemos que ver. Entonces, amigos y amigas, los invito entonces a que comencemos. Ok, voy a presentar la pantalla. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos un documento de Sheets y voy a acercarme un poquito más porque para que se pueda ver lo mejor posible todo esto. Entonces, ¿qué teníamos acá? Solamente para presentar más o menos la idea general. Solo para recordatorio para la gente que no estuvo la semana pasada. Esto que tenemos acá es una tabla que tiene todos los sonidos consonánticos relevantes en el habla hispana acá en Chile. Todos los sonidos, algunos de estos se representan con la misma letra que uno esperaría y otros no tanto. Entonces, por ejemplo, el sonido que está acá escrito con la letra M es una M común y corriente, ma, la P es una P, la T con esta cosita rara que representa dentalización, o sea que se hace con la lengua detrás de los dientes, es nuestra T común y corriente. Y esta T con una barrita y una especie como de S rara, este es nuestro sonido de CH, cha cha cha. La K es K, etc. Los que sí son más distintos, que puede que necesiten un poco de ayuda, son por ejemplo este de aquí, que es nuestra ya, o al menos una forma de decir nuestra ya, como en lo que escribimos con doble L e Y. Esta X es nuestra J, j. Esta N rarita es una A, que podemos encontrar cuando hay una N seguida de una G o una K, como en Congo o Hong Kong, cosas de eso, o en mango. Y esta otra N rarita, digamos, con una colita hacia abajo, es nuestra ñ, ña ña ña. Esta que parece una J
parece una J, es igual, pero este es el sonido como de una I en palabras como hielo o en piano, ese mismo sonido, etcétera. Y hay varios más. Denme un segundo que tengo a Jordi, parece que ya llegó. Entonces, un segundito. Vamos a volver acá a esta pantalla para que no moleste en el stream. Acá. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Hola. Hola, Hola, buenas hola. tardes. Súper. Bienvenido de vuelta. Perfecto. Entonces, volvemos a la pantalla por acá y continuamos. Súper. Ok, ok, ok. Entonces, ¿qué había dicho yo? Ah, sí, consonantes. Y luego tenemos acá abajito las vocales del español, las 5 vocales del español, I, U, E, O, A. Aunque tengan estos símbolos y los 2 puntos arriba, siguen siendo los sonidos que nosotros utilizamos todos los días en nuestra lengua. Así que no se preocupen, no es nada extraño. Y a medida que vayamos avanzando vamos a poder mencionar un poco más en detalle todo lo que está acá. Pero solo sepan que vamos a llegar para allá, no se preocupen. ¿Ya? La semana pasada vimos algunos de los cambios que se veían representados en el video. Y hablamos de un par que no estaban del todo representados, pero que eran posibilidades que suceden acá en Chile. Vimos que, por ejemplo, nuestro sonido de CH, representado por este sonido, generalmente se debilita o espirantiza, es el término, de cha, como en cha cha cha, a una sha más parecida, como es una SH inglesa o la pronunciación estándar de español rioplatense en Buenos Aires, de los sonidos que representamos con las letras doble L y. Ya saben, Claro. ya está llegar, que de hecho es el acento nativo de Rafa acá presente, de español. Así es. Entonces eso nos convertía a palabras como wincha, que estaba en el video, de wincha a wincha. Y teníamos además nasalización acá. ¿Qué significa eso? Significa que el sonido de la vocal que estaba antes acá, antes de esa N, la N desaparece, pero ese sonido que pasa por la nariz queda todavía y en este caso como que colorea la vocal que está antes, por ponerlo en términos así como explicado mal y rápido. Vimos que la palabra para lobo, la mujer que estaba en el video decía el lo sin esa B. Vimos también que acá en Chile las secuencias de TR, en lugar de ser trabajo o entre, acá en Chile suelen ser trabajo y entre. E incluso esa cha, puede también debilitarse igual que la cha arriba a una sha. Escuchen bien. Sha, 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 sha. Esta se hace como con la lengua, como casi como queriendo tragarse la punta de la lengua hacia atrás. Se llaman sonidos retroflexos. Sha. Y pasaba algo parecido a lo que pasaba con wincha, al menos en palabras como esta. Entre, en español estándar, pasa enche. Y luego cuando pasa a ser enche, la E también se nasaliza. Porque también pasa que este tipo de sonidos que llamamos fricativos, porque son sonidos que generan mucha turbulencia en el aire al salir de la boca, como la S o la F, o en este caso la SHA y la SHA. Todas esas, cuando están en este caso antes, precedidas por un sonido como una N, nasales, es muy común y de hecho es súper común en todas las lenguas romances, incluso en las que no tienen vocales nasales, que en estos contextos sí que se nasalice. Pero como por el momento no es una diferencia que distinga palabras, todavía no lo podemos considerar como que el español tiene vocales nasales que sean, como diríamos, fonémicas, que sean fonemas distintos. Para nosotros por el momento solo son variaciones de la misma vocal cuando hay una N seguida de una S o una SH o una F.
pero no pueden, no tienen por qué quedarse así, por supuesto. ¿Verdad, Rafa? Así es, sí. Ujú. ¿Te parece que termines de explicar estos 5 que están acá y que yo explique las 5 ideas que teníamos para la S Pero por rápidamente? supuesto, ningún problema. Ningún Vale. problema. Entonces, eso. Y lo último que habíamos visto era que el español chileno, como la mayoría de los dialectos del español en realidad, mostramos un mapa bonito la vez pasada, tiene este fenómeno de que transformamos el sonido de la S de una S, más o menos como una H inglesa, que es una aspiración. No lo hacemos siempre, lo hacemos siempre y cuando a esa S no le siga después una vocal. Esos son los casos donde absolutamente siempre lo hacemos. Entonces, el ejemplo acá estaba de que una palabra como estás en español estándar, estás, acá en Chile es estás, estás. ¿Ok? No nos estamos comiendo las S, simplemente las estamos pronunciando distinto. En los casos más extremos que pueden pasar acá en Chile, en el sur de España y en el Caribe, incluso pasa a veces que esas S se vuelven H entre vocales. Pero esto ya es llevar este cambio al extremo. Entonces puede que no lo usemos. Ahí todavía no lo hemos terminado de definir. ¿Cómo lo usaría Eso, esto? Bueno, sería pasar de pasa a paja. Que al menos acá en Chile, paja no se confunde con paja, porque el sonido de la J acá en Chile es bien velar en prácticamente todos los contextos, excepto frente a IE, que ahí se palataliza, pero podemos hablar de eso después. Ok. Entonces, eh, sigamos hablando de las S que tenemos hoy día, Rafa. Me sí. muevo para la derecha, me voy al documento. Entonces, teníamos... ¿Está listo? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Dime, dime. Estas 5, justo al lado, las Ah, 5 esto que ideas está que al teníamos. costado. Perfecto. Sí. La idea que nos hicimos es que básicamente la H que genera este cambio, o sea, cuando la S se vuelve H, no es un sonido tan común en las lenguas, o no es un sonido, más bien dicho, muy estable. Entonces, es muy posible que tenga varias evoluciones. El problema es que hay muchos pares de palabras en español que se diferencian solo por el hecho de que una tiene S y otra no. Por ejemplo, la gran mayoría de los plurales. Entonces la pregunta estaba, ¿qué hacemos con estas H's? Y Correcto. llegamos a 4 ideas principales y una quinta que medio que las mezcla. Pero básicamente, bastante rápidamente. La primera es que el hecho de que haya una H después o no va a afectar la manera en la que se pronuncia las vocales de antes. O sea, por ejemplo, en español estándar estarían las palabras está y estás, que en chileno sería está y está, con una H al final en el segundo caso. Correcto. Estas H's modificarían el sonido de la vocal que precede con algo que se llama Advanced Tongue Root o Retracted Tongue Root, Correcto. ATR o DTR, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero El fenómeno en general se describe, de hecho, igual en lingüística hispánica, solo lo he encontrado bajo la sigla de ATR, igual que en inglés. ok, Sí. ok, Así que yo creo que eh, no es ningún problema que lo usemos con esa sigla. A propósito, recordatorio, toda esta información específica, si tenemos alguna fuente que citar, la vamos a dejar después en la descripción. sí. En todo caso, ahora no es lo más importante que vayamos a los detalles fonológicos de cómo funciona cada una de estas cosas, pero lo decimos así, si alguno está curioso, tiene las referencias de lo que estamos hablando. Esto Exactamente. son ideas que sacamos de procesos que ya ocurrieron en lenguas del mundo.
a veces en otros dialectos del español del mundo. Por ejemplo, esto de la ETR pasó varias veces pasó en varios dialectos del sur de España, de Andalucía, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, por dar ejemplos con el está y estás, esto daría algo como está y está. Por ejemplo, no sé si lo notarán mucho, porque el español, al menos la mayoría de dialectos, no tienen esta diferencia, entonces puede ser un poco difícil de notarla, pero la diferencia está. Esto es una idea, pero tenemos varias. La segunda es que la H puede, en cierto modo, hacer metátesis, que es básicamente cuando intercambia lugar con una otra consonante. Y cuando pasa esto al lado de consonantes que llamamos oclusivas, como P, T, K, las aspiraría. O sea, como que hay un pequeño golpe de aire justo después. Por ejemplo, está, daría está. Si seguimos esta regla, daría algo como etha. Sí. Que de hecho acá sí. Voy a hacer una pequeña demostración como rapidita, porque esto siento que bueno, al menos yo como profesor de inglés, esta es una cosa que tengo que enseñarle a hacer a mis estudiantes muchas veces, porque acá está como pequeño detalle. Las oclusivas sordas del español, sordas significa que no ocupan las cuerdas vocales, P, T y K, P, T, K del español, se consideran no aspiradas, que es lo contrario a lo que vamos a llegar acá, ¿ya? Pero en prácticamente todos los contextos, no vamos a entrar en todos los detalles, pero en la mayoría de los contextos, en lenguas germánicas como el inglés y el alemán, y en otros idiomas como en el árabe o en el navajo, o en otros idiomas como el chino mandarín, sí que hay sonidos que son aspirados. En el caso del inglés, de hecho, la P, la T y la K del inglés son aspiradas en casi todos los contextos. Y esto lo podemos demostrar de la siguiente manera. Acá al lado mío tengo una hoja de papel, ¿ok? Entonces este es un ejercicio de hecho práctico que ustedes pueden hacer si quieren. Que una consonante sea aspirada significa que tiene una especie como de explosión extra de aire después. Y por la misma razón, si yo pronuncio, aunque sea susurrando una de estas consonantes, este papel frente mío se va a mover. En cambio, si digo la del español, que es la no aspirada, este papel no se mueve nada. De hecho, déjenme intentar. Pa, 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 pato, 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 pato. Estoy haciendo una P, una T, que son consonantes en español que no son aspiradas, entonces el papel prácticamente no se mueve. Pato, 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 pato. Pero si digo cualquier palabra en inglés que sí lo tenga, como por ejemplo pen, o train, o ten, o car, sí que se mueve el papel. Déjenme poner un poquito mejor la cámara acá. Español. Pato, 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 pato. Inglés. Pen, car, ten. Ni siquiera estoy gritando, es simplemente que ese aire extra está. Eso era todo lo que quería mostrar, eh, Rafa. Así que volvemos contigo. Obviamente esto de la aspiración, aunque en algunas lenguas exista en ciertas consonantes como la S, por ejemplo, en la mayoría de lenguas, como es el caso de inglés, solo aparece en esas tres consonantes, P, T y K. Entonces, si vamos por esa ruta, este cambio solo afectaría a esas tres. Después está el tercer cambio, que afectaría justamente las fricativas, aunque no todas. Las fricativas son consonantes que no son oclusivas, como PTK, son consonantes que tienen fricción al pronunciarlas y que sobre todo se pueden pronunciar por una duración de tiempo bastante más larga. Uno puede decir s, o f, o por todo el tiempo que queramos, siempre cuando tengamos aliento, pero una consonante como t o k no se puede decir durante mucho tiempo. Una fricativa sí. El tercer cambio lo que haría es que transformaría las consonantes sonoras en sordas si hay una H antes.
Lo que significa esto es que básicamente la B se transformaría en F, la D se transformaría en C y la G se transformaría en G. Correcto. Si hay una H antes. Sí. Entonces, por dar un ejemplo, el que se ve en el documento, las vacas se transformaría en las facas, por ejemplo. Y este cambio solo afectaría otra vez a las consonantes fricativas sonoras. Correcto. De hecho, este cambio, o en este caso podemos llamarlo incluso una mutación, es prácticamente estándar, por lo menos acá en Chile, en algunos contextos dentro de palabras. Lo único que estamos haciendo es expandirlo de manera generalizada. Porque hay una palabra, en un verbo, de hecho, en español, que acá en Chile, esta secuencia de S más B, acá, yo diría que la pronunciación más común de esta palabra, al menos acá en Chile, en el vernáculo chileno, por decirlo de esa manera, es como si estuviera escrita así. Y yo creo que cualquier hablante de español chileno coincide conmigo, de que sería un poco raro decir tal cual resbalar, o al menos sonaría un poquito más pretencioso que decir resfalar. Yo me resfalé, me resfalo. Es un clásico acá. No sé que por lo menos acá en Chile. No recuerdo haberlo escuchado mucho en otros países. Pero por lo Eso menos es acá curioso es... porque, sí, es curioso porque, por ejemplo, en el Río Platense, en el que se habla en Buenos Aires, por ejemplo, donde hay también el hecho de que la S se transforme en H, es al revés. En vez de que sea la H que da su sordez a la consonante de después, en rioplatense la consonante de después que da su Le contagia sonoridad la a la H de sonoridad, antes. ya. Yo, por ejemplo, diría resbalar, resbalar. Claro, una... ahí, sí. Ok, Claro, claro. Que perfecto. en la resbalar el sonido A es mucho más propenso a caer totalmente. Correcto. Mientras que en resfalar el sonido queda y es bastante pronunciado. Así es, así es. No hay muchas palabras realmente en español que tengan este tipo de combinaciones donde tengamos una S seguida de una B, una D o una G dentro de palabras, pero lo interesante acá que podemos explotar es que sí que los tenemos en, podemos llamarlo eh, en discurso, porque palabras como los artículos o los posesivos que están en el ejemplo acá, las y mis, fonéticamente hablando se pronuncian como si fueran parte de la palabra. Y en esos contextos sí que tenemos ese sonido de antes de va, da y ga. Entonces Sí, es la instancia perfecta para implementar claro. este cambio. Un cambio parecido así, de hecho, pasó ya muchas veces en varias lenguas. No me conozco las especificidades, pero sé que, por ejemplo, el irlandés tiene un cambio bastante similar, que lo llaman de hecho mutación, donde dependiendo de si una palabra es singular o plural, la primera consonante va a cambiar de sonido. O bueno, no solamente según si es singular o plural, según muchos cambios. Pero sería interesante, por ejemplo, explorar algo parecido con el español. Exactamente. Okay. Ese era Eh, cambio número 3, Rafa. ¿Cuál número sería 3. el número 4? El 4 que, o sea, mientras que el uno 2 y 3 pueden ir más o menos como a la par, o sea, se pueden producir a la vez, el 4 es más separado. Lo que hace básicamente es que eh, si uno tiene una vocal y una H, la H se va, pero la vocal se ve más larga. Ujú. Vimos antes, por ejemplo, cuando con una palabra como lobo, que en chileno se escucha muchas veces lo, esa O es larga, no es lo, es lo. Algo Exacto. parecido podría pasar en el caso de que haya una H. La H cae y la palabra se vuelve larga.
por ejemplo, si tomamos usted y ustedes. No, tal vez ese no sea el mejor ejemplo. Tal vez mi y mis, por ejemplo. Correcto. Si seguimos la evolución con este ejemplo, daría mi y mi. Exactamente. Mi y mi. Eso, obviamente, el español, al menos el que no es chileno, no tiene esta diferencia de longitud. Entonces puede ser un poco difícil de notarla, pero está ahí y existe. Y podría ser algo que podamos usar. Así De es. hecho, Sí. sí. Especialmente acá también vale la pena mencionar que este cambio en particular de perder eses y que la vocal anterior se alargue es un cambio que si bien no ha sucedido todavía en español, al menos no se ha consumado el cambio, porque hay reportes de que este alargamiento se ha escuchado, se ha reportado en Chile, en español rioplatense y en algunos otros dialectos que tienen este fenómeno de tener H aspirada. No están generalizados, entonces por eso digo que no se han consumado. Pero sí que ha pasado en la historia de otras lenguas romances. Para no ir tan lejos de las principales, pues el francés es una a la que le pasó eso. Lo que pasa después es que, bueno, luego el francés perdió esas vocales largas, pero al menos en el estándar. Claro, ¿Correcto, Rafa? claro. Un ejemplo que se me pasa por la cabeza ahora mismo es... no sé si sí, en estándar justamente está, pero no el parisino, porque mucha gente de hecho confunde el francés estándar con francés parisino, no son lo mismo. En francés estándar está la diferencia entre pat y pot. Pat es pata, o sea, el equivalente es Sí, pata en español. recuérdame cómo se escribe. ¿Se escribe con doble T Sí, esa? sí, está Ah, sí. Lo estoy pat, escribiendo, lo estoy escribiendo. El otro era con ok, circunflejo, ¿verdad? así es, y con una sola T. Exacto. Entonces, de nuevo, recuérdame. La primera significa para nuestra audiencia pata, ¿verdad? Pata, ese es Ajá. pata. ¿Y la segunda? Y la segunda es pasta, Ok, que de perfecto. hecho ahí se puede ver la etimología. Básicamente había una S que después cayó, o bueno, primero se transformó en H, como en español chileno actual. Después cayó, pero al caer hubo un alargamiento compensatorio que hizo que la A se volviera más larga. Entonces había una diferencia entre pat y pat. Y hoy en día esas dos pronunciaciones divergieron un poco y se volvieron pat y pot. En español estándar, pat y pot. Pero en parisino, por ejemplo, volvieron a mezclarse y un parisino normal diría pat y pat. No hace la diferencia. Pero en estándar sigue. Correcto. Y tenemos ese circunflexo, ese como techito, esa como tilde diacrítica, que es como un techito, se llama el circunflejo, que está ahí para recordarnos que antes había, en este caso, una S. De hecho, el Claro. circunflejo sé que sirve cuando se perdieron sonidos en general, pero generalmente representa una S más que otro sonido, Se ¿no? usó para representar vocales largas. Pero el caso es que la mayoría de casos en el que había una vocal larga era porque había una S. Ok, sí. Y Pero hay casos en el que se escribe con un circunflejo, pero nunca hubo una S. ah, ok. Ah, claro, como... espera, no me digas ninguna porque creo que me acuerdo. Era en... em, sur, ¿era el otro? Claro, sur. Ajá, sí. Sur, que de hecho está ahí, también había otra diferencia. Sur con circunflejo y sur sin circunflejo. Ah, el sur que es como de encima o algo así era. Claro, Ah, sobre. sobre, Y sobre. el sur con circunflejo, que significa seguro. Claro, del latín securum. Ajá, Claro. sí. La historia es básicamente que esa G de medio cayó. Sigue básicamente la misma evolución que sigue el chileno. Segur, segur, seur, y después sur o sur. Pero era una U larga. Entonces teníamos sur y sur, que después dio en francés hoy en día sur y sur. Hoy en día no se hace más la diferencia. Ajá, sí. Acá dejé escrito acá al costadito lo Claro, de securum. Luego habría sido algo como
Bueno, acá habría sido una U larga, pero la cosa es de securum en latín clásico. Tenemos seguro. Bueno, seguro primero, luego seguro, luego seguro, luego segura. Y luego eventualmente Sí, sur y sur, cuando ya toma dominancia así la es. R uvular del francés moderno. Así es. Sí, 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 sí. Como se puede notar, hay varias similitudes en realidad entre la evolución del español del estándar chileno y con la evolución del francés. Sí, No es absolutamente. nada isolado, es algo bastante común. Correcto. Es como para ayudarnos a pensar en el hecho de que si bien uno no puede predecir qué cambios van a suceder en la pronunciación de un idioma, la posibilidad de lo que puede suceder sí que se puede determinar, porque en general los sonidos cambian siguiendo ciertas tendencias. Digamos, no van a cambiar porque se le ocurre de la noche a la mañana una A, vamos a empezar a pronunciarla como I, porque sí. eh, Generalmente van cambiando en etapas y esas etapas muchas veces son cosas que tienen mucho sentido porque generalmente los cambios de pronunciación suceden muchas veces para tratar de que se entienda mejor el discurso. Entonces para muchos surgen de la mano de tratar de que se entienda mejor lo que uno está diciendo o tratar de decir las cosas un poquito más rápido en algunos casos y en algunos un poquito más claro. Entonces ese tipo de cosas pasan y de hecho solo para volver un poquito a este cambio que teníamos acá de pronunciar la ch cha como sha como en winsha. Te voy a hacer una pregunta Rafa. Para los que no recuerdan esto, Rafa es eh, es francés uruguayo y actualmente vive en Francia, entonces habla francés como lengua materna también. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo dices esta combinación de letras en francés? ¿Cuál? Me Esta que parece. está acá al costadito. Esa es sh. Bueno, Ajá, en palabras ¿correcto? nativas. Ajá, sí, sí, sí. Esa era es lo que estaba buscando. Correcto, Sí. ¿verdad? ¿Podrías pensar en una que podría escribir en este momento? Ash, tal vez. Ajá, H-A-C-H-E. ajá. ¿Cómo se decía de nuevo? Ash. Ash, ¿verdad? Que de hecho esta está relacionada con lo que uno pensaría en español, es H. ¿O hacha en este caso? Hacha. Es Hacha, hacha, sí. sí. Pero claro, acá es Ash. Y de hecho pasa algo parecido en portugués. Esta palabra en portugués es la palabra para lluvia, pero esto no Ujú. es chuva, es chuva. Chuva. Entonces, este cambio de nuevo de la CH a una SH en sonido es un cambio bastante mundano. Ha pasado en portugués y ha pasado en francés también. Entonces, por eso decimos que este tipo de cambios simplemente pasan muchas veces. Ok. Entonces, De hecho, sí, también es gracioso de que menciones chuva, porque aunque no sigue la misma evolución exacta, el español rioplatense tiene que hacer la misma pronunciación para la misma palabra. aclaro. Decimos lluvia. Lluvia. Exactamente. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Que al La menos, diferencia claro, es que, en el caso del Río Plata llegó ahí por otro camino, pero claro, claro. al final, claro, es curioso que la pronunciación sea tan cercana. Ok, entonces, con ese preámbulo, manos a la obra.